buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Ángel y yo voy a ser su profesor el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar del tema, lo cual es creando tu circuito electrónico animado. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la Municipalidad de Lima por brindarnos su tiempo y poder presentarnos nuestro proyecto, ¿no? Nuestro emprendimiento, el cual es Rockwill, y por darnos espacio en su calendario. Y bueno, pues vamos a iniciar con la clase ahora mismo. Primero quiero explicar qué es la energía, ¿no? Bueno, para comenzar, debemos decir que la energía es una fuerza de la naturaleza que se puede transformar y que se puede generar de otro tipo de energía. La energía no se transforma ni no se destruye, solo se transforma. En este caso aquí tenemos los tipos de energía, los cuales son la calorífica, la química, luminosa, mecánica, eléctrica, y aquí tenemos las no renovables y las renovables. Eh, Normalmente se utilizan, bueno, se han utilizado en el pasado lo que son las energías no renovables, como tenemos el petróleo, el carbón. En las primeras épocas en las que comenzamos a utilizar la energía, se utilizaba el carbón para mover los trenes, perdón. Utilizaban el carbón, lo quemaban y el vapor que generaba con ese calor se utilizaba para mover los trenes. Posteriormente, ya vamos avanzando un poco más, ¿no? Llegamos a lo que es el petróleo. En la segunda revolución industrial apareció lo que es el motor a combustión, lo cual viene a ser lo que mueve los autos. Mediante esto genera explosiones dentro del motor. Aquí podemos ver esto. Aquí a la derecha vemos un motor. Y esto lo que hace es generar energía para poder mover las llantas, ¿no? Y entonces, de esa forma, el carro avanza. Sin embargo, a la par de esto surgió una energía, la cual es la energía eléctrica. La energía eléctrica es muy provechosa. En, de hecho, la energía eléctrica es algo que se quiere utilizar actualmente para los autos, lo cual busca reemplazar el petróleo, debido a que el petróleo es contaminante y es no renovable. Y la eléctrica se puede conseguir mediante luz solar, la energía eólica y también mediante la hidráulica. En el caso de aquí de Perú, lo que hacen es colocan una especie de motores gigantes. Imagínense un ventilador, ¿no? Un ventilador y tiene sus paletitas. Entonces, el agua pasa en el río, tal cual, en el río, y lo que genera es que se mueva, que estas paletas se muevan. Y esto en el motor, que aquí tenemos el motor en esta parte, ¿no? Esta parte de acá arriba, al girar este chiquito, que es donde está agarrado se podría decir el ventilador o las paletas, dentro de este motorcito genera energía eléctrica. Y esta energía eléctrica es la que podemos utilizar en nuestra luz, en nuestros televisores y otros equipos. Tengo que dejar entrar al siguiente compañero. Perdonen que los pause un momento. Y bueno, pues, como le decía, la energía no se destruye, solo se transforma. En todo caso, en este ejemplo que he mencionado, lo que se hizo fue convertir la energía mecánica del agua que estaba generándose en las paletitas en energía eléctrica. Y pues ahora, en esto, ¿qué es la electrónica? Bueno, pues la electrónica es una ciencia compleja y hermosa que se encarga de manejar, controlar sistemas, ya sean las luces, motores, sonidos, etcétera, hasta tus juguetes. A mí me gusta decir que la electrónica son las venas de la tecnología, porque viene a ser sus componentes internos, por donde pasa la corriente, las cuales vienen a ser como analogía a las venas, y los componentes electrónicos se podría decir que son los órganos. Ahí tenemos la resistencia, capacitores y cosas que se utilizan en la electrónica. Y bueno, vamos a definir una cosa. Para entender la energía eléctrica, tenemos que saber qué es el voltaje, la resistencia y la corriente. Bueno, pues como todos sabemos, los electrones tienen energía. Y esta energía lo que hace es generar
lo que hace que los equipos funcionen. Y esto se llama corriente. Entonces, la corriente tiene que pasar mediante, por ejemplo, dentro del televisor, para que todo funcione. Y en este mismo ejemplo tenemos al voltaje, ¿no? El voltaje lo que hace es empujar la corriente. La empuja de tal forma de que pueda moverse alrededor de todo el equipo. Y también tenemos la resistencia. Todo cuerpo, incluido tú, hasta este muñequito que tengo acá, tiene resistencia. Resistencia ante la corriente. ¿Qué significa esto? Que se está oponiendo al paso de corriente. Debido a la resistencia, es que el voltaje tiene que ser el suficiente para que la corriente pueda fluir. Y aquí tenemos los tipos de corriente eléctrica, que además un tipo de corriente. Tenemos la continua y la alterna. ¿En qué se diferencia cada una? Bueno, pues aquí podemos ver mediante gráficas. Si tú colocas un equipo especial, el cual se llama osciloscopio, para ver el comportamiento de la energía, tú la vas a ver en el caso de la continua y vas a ver esto. Va a ser una línea. En este eje de aquí, la parte que va de abajo arriba, vamos a tener lo que es el voltaje. Como expliqué hace un momento, es lo que está empujando la corriente, ¿no? Y este voltaje va a ser constante, no va a cambiar. Aquí abajo vamos a ver el tiempo. O sea, en un segundo, 2 segundos, 3 segundos, y el voltaje va a ser el mismo, va a ser una línea. Esto solamente va a variar si le colocamos en una carga, lo que puede ser el foquito, ¿no? Y esto va a hacer que lo que tenemos aquí cambie un poquito de onda, pero es por el ruido que está generando esto. Las cosas también generan ruido eléctrico. Y por eso es que más adelante, bueno, que se utilizan la resistencia y otras cosas más. La energía continua, puedo decir que se encuentra en las baterías. Baterías de auto, baterías de tu juguete, en cualquiera de esas cosas, esos pequeños objetitos que tenemos. Y también tenemos la energía alterna. ¿Por qué se llama alterna? Porque si se dan cuenta, la corriente está alternando. Va acá y sube. Y así está. En cambio, la continua, si se dan cuenta, va de abajo a arriba, desde el negativo al positivo, y está así, constantemente. Aquí lo que pasa en la alterna es que está cambiando la polaridad. Si se pueden ver esto de acá, se puede decir que es un imán, un ejemplo más básico, ¿no? Va de arriba a abajo. Y por eso mismo es que el voltaje, bueno, está cambiando, ¿no? No es constante aquí. Está bajando y subiendo, bajando y subiendo. ¿Dónde tenemos este tipo de corriente? Pues este tipo de corriente lo tenemos aquí mismo. Aquí arribita tenemos el bombillo, ¿no? La corriente que viene de la calle es corriente alterna. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos estos tipos de corrientes? No, no sé por qué no usamos solamente una. Precisamente porque la corriente alterna es mucho más fácil de transportar. Como, no sé si ustedes hayan abierto algún cable alguna vez. A ver, voy a hacer una pregunta. A ver, ingeniería robótica entre hermanos. ¿Ustedes alguna vez han abierto un cable? ¿Lo han pelado para poder verlo? ¿O alguien más? ¿Quién más quiere responder? ¿Alguien se anima? No. Ario Alvarado dice que no ha pelado un cable. Bueno, y esto aquí lo que se puede ver aquí. Esto que está aquí es un tipo de lo cual significa que esto
ahí van a darse cuenta que, bueno, pero estuvieran corriendo, no serían por eso la utiliza. Y no la televisora, la corriente alterna y que si se dan cuenta aquí, los foquitos tienen dos puertos. Aquí dos cables, por entre los cables, ¿no? El cable entra por aquí y sale por aquí. Aquí igual. Sin embargo, la diferencia es que para que este foquito llegue a la batería, llegue al lado negativo de la batería, pues lo que pasa es que tiene antes que pasar por estos puntos. Entonces,
Si quitamos el bombillito de aquí, la corriente que está por aquí se va a quedar aquí y no va a tener por dónde ir, no va a pasar por aquí. Y por eso, al quitar uno de estos bombillos, no se encienden los demás. Para este tipo de casos, tenemos el circuito en paralelo. Aquí, si se dan cuenta, tiene dos puntitos, ¿no? Este puntito en el que está el rojo y este en el que está el negrito. Y aquí viene la corriente. Ya, encontré la entrada. ¿Encuentro la salida? ¿Hay salida aquí? Sí, la salida está aquí. ¡Pac! Regreso, enciende. Igual acá. Ah, encontré la entrada. Aquí hay salida. Y enciendo. Sin embargo, y así pasa con todos. Aquí puedes quitar cualquier bombillo y todo está encendido. Sin embargo, aquí llega entrada, pero no hay carga, ¿no? O sea, que no hay salida. Entonces no puedo seguir. Como no puedes seguir, esto y esto ya no se encienden. Así de sencillo es. ¿Y para qué sirven los circuitos en estos tipos de circuitos, no? Bueno, pues esto se utiliza en un montón de cosas. Por ejemplo, aquí tenemos el famoso MBOT, el cual utiliza estos mismos circuitos, serie paralelo, con sus componentes electrónicos, ¿no? Para crear circuitos eléctricos. Tú también puedes diseñar tus propios robots y para eso necesitas hacer tu circuito eléctrico, ¿no? Aquí tenemos el switch, la batería y el bombillo, ¿no? Igual que vimos aquí antes. Y la electrónica de potencia. Esto es interesante, ¿por qué? Si realizamos cierto tipo de conexión, podemos aumentar el voltaje. O sea, el voltaje con el que comenzamos, depende de cómo lo conectemos, puede aumentar. Y bueno, ahora vamos a ver aquí el uso del protoboard. Quisiera que entraran a Tinkercad. ¿Ustedes ya lo han hecho? Tinkercad. Yo ya he entrado a Tinkercad antes. Vale, entonces ustedes ya tienen una cuenta. Una cuenta en Tinkercad. ¿A alguien le falta una cuenta? Bueno, pues asumiendo que no me están respondiendo, voy a asumir que todos aquí ya tienen su cuenta en Tinkercad. Ah, espera, un momento, alguien me ha escrito. Un momento, no puedo leer. Sí, ¿cómo entramos a esa plantilla? ¿Cuál plantilla, Sergio? ¿Tinkercad? Yo, dice Sergio. ¿Qué plantilla, Sergio? Sí, el que usamos ayer. Escribes en Google Tinkercad. A ver aquí. Escribe así, Tinkercad. Lo usamos precisamente porque se puede. En este programa se puede simular un montón de cosas. Por ejemplo, a ver, voy a compartir mi pantalla. Una ventana. Ahora una pestaña. Este es Tinkercad. Acá yo estoy con mi cuenta. Por ejemplo, aquí en Tinkercad puedo realizar lo que son diseños, ¿no? Diseños para este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí yo estaba haciendo una gato galleta de Steven Universe. O podemos darle aquí a circuits, que circuitos. Y aquí creamos un circuito. Vamos a crear un nuevo circuito. ¿Todos me están siguiendo? Sí, mira, aquí Rockwool ya pasó el link. ¿Ningún problema? ¿Todos ok? Ok. Humberto dice todo ok. Estoy con el Arduino 1. A ver, mira. Yo te recomiendo, en el caso de que estés usando el Arduino 1, no borres eso. No lo borres. Porque puede que lo quieras usar o ya tengas tu código hecho, ¿no? Lo que yo hice acá fue lo siguiente, miren. Aquí es de Tinkercad, le di aquí arriba, crear nuevo circuito. Yo también, por ejemplo, acá tengo un Arduino y una papita que estaba usando antes, ¿no? Le das aquí arriba a crear nuevo circuito. Le das clic y esto es lo que yo creé hace un momento, ¿no? O crear otro nuevo mejor porque no lo voy a confundir. Crear nuevo circuito.
y me manda aquí. Y aquí ya tenemos todos los componentes, ¿no? Esto de aquí es el protoboard. Si damos clic aquí, podemos darnos cuenta de que todo esto de aquí está conectado. Al igual que aquí, aquí, aquí. Toda esta línea de aquí está conectada. Y si tocamos en esta parte de aquí, nos damos cuenta que en todo esto es un cable, todo está conectado. Al interior de esto se puede decir que son cables, que es un cable largo en el cual colocamos, tienes estas entraditas para que podamos colocar nuestros dispositivos electrónicos. Por ejemplo, aquí, a ver, déjenme encontrar una resistencia, ¿no? Las resistencias son tal cual, son así. Tienen dos terminales. Y si yo quisiera conectarlo aquí, a ver si puedo voltearlo porque no recuerdo muy bien cómo hacerlo. Ahí estamos. Lo que vas a hacer físicamente es esto. Colocas un puntito aquí y otro aquí, o en el lugar que quieras, ¿no? Mientras no estén conectados. No estén así, porque no podemos hacer que estos dos se coloquen de esta forma. Al fin y al cabo lo que queremos es que llegue de un punto a otro, no colocarlo encima de un cable. Y pues esa es la funcionalidad del protoboard. Y ahora vamos a explicar aquí lo que es la corriente, bueno, el circuito en serie y el circuito en paralelo. Yo creo que tengo aquí uno ya hecho. O puedo hacerlo de esta forma. A ver, una batería de 3 voltios voy a agarrar. Una resistencia y un LED. Acá la resistencia vamos a colocarle de voltaje. A ver, con 5 vamos a colocarle 120 ohmios. Entonces, 3 voltios. profesor, ¿cuáles son las piezas que vamos a sacar? Por el momento saquen la batería, la resistencia, el LED y esto, el pulsador. Este botoncito. Están aquí a la derecha, todo está aquí a la derecha. Es el más, es el menos, ya. Y vamos así. Muy bien, y ahora voy a iniciar la simulación. Cuando le doy ¿Y clic la aquí, resistencia la de resistencia, el cuánto valor de la sería? resistencia, 120 ohmios acá colocado. ¿Por qué? Ayer ustedes llevaron la clase del Arduino. Ya, en el Arduino utilizamos 220 ohmios para que se encendiera el LED. ¿Por qué? Porque la salida del Arduino, o sea, el voltaje que bota el Arduino es 5 voltios. En este caso estamos usando una batería de 3 voltios, por lo que debe ser más o menos la mitad del voltaje que tiene la salida del Arduino. Entonces yo he intuido, ya por experiencia, y he elegido 120 ohmios. A ver, ustedes, me gustaría ver si todos ya están. Si ya han hecho este circuitito de aquí, que es sencillito. Sí, si desconectas un poco en serie, se apagan todos. Eso mismo sería. ¿Y qué pasa aquí? Pues, eso de aquí, como expliqué antes, es un circuito en serie. Le doy clic aquí. Lo que está pasando es que se cierra el contacto, la corriente ya puede pasar y puede llegar al negativo. Mira, realmente lo que pasa, lo que sucede es que la corriente, o sea, los electrones van del negativo al positivo. Sin embargo, en el siglo XX no había forma de saber esto. Los científicos las baterías ya existían, pero no se había conseguido encontrar el átomo, los electrones, no se sabía qué era eso. En esas épocas se conocía al famoso budín con pasas, su teoría, ¿no? La famosa teoría del budín con pasas. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cómo va la corriente? ¿Va del negativo al positivo o del positivo al negativo? Y no sé, por algún motivo pensaron que el positivo, la energía iba del positivo al negativo. Y dijeron, ya, esto ya se estandarizó. Es algo que se utiliza en todo el mundo. Todo el mundo pensaba que la corriente iba de positivo a negativo.
Sin embargo, más adelante se descubrió que no, que los electrones existían y que iban del negativo al positivo, ya con un microscopio y todo, ¿no? Sin embargo, esto ya estaba normalizado. Por ende, lo que hacemos los electrónicos, incluido yo, es asumir, sin embargo, esto es falso, ¿no? Que la corriente eléctrica va del positivo al negativo. Y esto ya está en todos los libros. Es difícil cambiar algo cuando ya es costumbre. Por lo que, incluso yo, tengo la costumbre de colocar los circuitos aquí arriba, ¿no? Siempre colocarlo después del positivo. Y esto ya está normalizado, por lo que es algo con lo que ya no se puede hacer mucho. Y más que saberlo, ¿no? Y acá se dan cuenta, con la resistencia de 120 ohmios, el LED se enciende, ¿no? Con esta intensidad luminosa, es así de luminoso. Pero a ver, pongamos qué pasa si le coloco 100 ohmios. El LED se enciende un poco más fuerte, es más fuerte la luz, se ilumina de una mejor forma. De hecho, no recuerdo con cuánto voltaje se necesita para tener un LED, porque quiero ver si puedo aumentar la intensidad. Voltaje, voy a buscar acá. Voltaje para un LED. Está entre 3.300. Ya, según Google, el voltaje que puede pasar en este LED va de 1.7 voltios a 3.3. Por lo que mi batería de 3 voltios no debería hacerle daño al LED si le quito la resistencia, porque esa es una batería de 3 voltios. Vamos a comprobarlo, ¿ok? Hacemos simulación. Si se dan cuenta aquí, a diferencia del anterior, aquí hay más luz. Claro, me sale un aviso. ¿Por qué? Porque mientras más resistencia, bueno, no, perdón, mientras menos resistencia tenga, la corriente va a pasar con más fuerza. Y esto va a lastimar los dispositivos. Ya sea bueno, ya sea los diodos, el LED, los transistores, etcétera. Por eso existe la resistencia, porque tenemos que limitar eso. Es como si Goku, por ejemplo, Goku le estuviera arrojando un Kamehameha a Krillin, ¿no? Con todo su poder. ¿Qué pasa? Krillin, pobre Krillin, termina en el otro mundo. En todo caso, lo que tiene que hacer es contenerse, ¿no? Y lo contenemos mediante esto, las resistencias. Y este es el circuito en serie. Acá voy a colocar otro. Aquí la resistencia también va a aumentar porque estos LED también tienen una resistencia. Y al hacer esto, ambos se encienden. ¿Se dan cuenta por qué se enciende menos? ¿Por qué pasa esto? Pues sencillo, porque la corriente de aquí no es suficiente para esto. Llega aquí y se está dividiendo en esto de acá. Lo que pasa es que en un circuito en serie, el voltaje se va dividiendo en cada punto. Aquí está cayendo 1.5 voltios y aquí está cayendo otros 1.5 voltios. De tal forma de que no le cae todo el voltaje. La corriente está bajando por aquí, la corriente es la misma. La corriente que pasa por aquí es la misma. Sin embargo, se está dividiendo en los distintos puntos. Aquí solamente hay 1.5 voltios, no son los 3 voltios de aquí. Y aquí hay otros 1.5 voltios. Por lo que, si colocamos otro, ¿qué creen que va a pasar? Con otro LED. Contéstenme, por favor. A ver, ¿quién quiere participar? Álvaro, ¿te gustaría decir qué pasaría si le doy aquí al botón? O Jessica o Antonio. No Luis, sé, ahí alguien que está diga. escribiendo en el chat. En el ¿Se chat, a prenderían ver, todos los focos? ¿O se LED? verá menos. Claro, Jessica, se encenderían todos los focos. Sin embargo, Humberto me acaba de contestar ahorita, se verá menos, me dice. Exacto. De hecho, aquí llegamos al punto en el que... A ver, está pausado, perdón. Llegamos al punto en el que ya no se enciende. Bueno, realmente sí está pasando por aquí. Sin embargo, la corriente, bueno, la tensión de aquí sí es suficiente porque se está dividiendo. A ver, voy a detener la simulación.
Y voy a cambiarlo por una de 9 voltios. Puede que lo esté quemando, no estoy seguro. Ese es el positivo. Vamos a ver en este caso. Lo más probable es que se queme. Vamos aquí. Iniciamos simulación. Una ¡Pum! pregunta. Se quemó. Se quemó. ¿Por qué? Porque esto es demasiada corriente, demasiado voltaje para esto que tenemos aquí. Por tanto, ha quemado. Muy Una bien. pregunta. Sergio, una pregunta. Si los conectamos en serie, Ya. por ejemplo, primero la corriente pasaría por un foco, entonces ese foco no recibiría más electricidad que los otros, al menos al inicio, en el momento inicial. O sea, supongo que Bueno, después se reacomoda la corriente, ¿no? eh, Ahí me confundí un poco. no, Sergio. Lo que pasa es para que... Sergio, te tengo que mutear porque... ok. Lo que pasa es que para que un circuito se encienda, tiene que haber un positivo y un negativo. Si colocamos, así como tú me dijiste, el primero no se va a encender más fuerte en un momento. Lo que tiene que pasar primero para que se encienda es que la corriente que sale por aquí tiene que llegar hasta aquí. Por lo que para cuando pase eso, la corriente ya habrá pasado por todos los puntos. Entonces la corriente, bueno, la tensión se está dividiendo en cada punto. Trata de alimentarlo, trata de alimentar a todos los que están aquí. Así como si hiciéramos lo que tú me dices, esto no estaría. Y si esto no está, esto no enciende. Porque tiene que tener un polo negativo para que la corriente pueda llegar. Y así como hacemos que la corriente, bueno, que la tensión se divide en estos puntos, también podemos... A ver, un momentito que tengo unos cuantos problemas con el Tinkercad, no me acostumbro muy bien todavía. Podemos hacer lo siguiente. A ver, voy a buscar esta pilita, esta batería. Ya. ¿Para qué usamos también estos circuitos? Pues para hacer lo siguiente. Vamos a colocar el negativo de esta batería aquí. Y ahora necesito un multímetro. Aquí está el multímetro. Está en voltaje. A ver, el lado positivo va a este punto. Y el lado negativo va a este punto. Entonces, si le damos iniciar simulación, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué 6 voltios? Si esta es de 3 y esta es de 3, ¿qué pasó? ¿Alguien me puede responder? Se Se sumaron suma todos los voltios de las dos baterías. Exacto. Y de esta forma podemos utilizar las baterías para circuitos que requieran más voltaje, colocando simplemente estas baterías en series. Si no tienes una batería de 9 voltios, por ejemplo, ¿no? Que son estas que venden aquí, pero tienes estas que son de 3 voltios, lo que puedes hacer es colocar estas tres bateritas. La colocamos aquí, pim pam, pim pum, esta baja por acá, acá voy a hacer un doblez, y automáticamente tenemos los 9 voltios, que es lo mismo que tendría esta batería. Voy a colocar esto aquí, positivo aquí y negativo aquí. 9 voltios, 9 voltios. Bravo. ¿Y qué pasa si lo invertimos? ¿Qué pasa si en lugar de colocar el rojito, el positivo, en el terminal positivo del multímetro, colocamos el negativo? A ver, vamos a hacerlo. Negativo. ¿Por qué pasa esto? Pues porque como estamos colocando los cables al revés, la corriente también se mide al revés. O sea, no es que la corriente aquí sea menos 9 voltios, no. Simplemente hemos conectado mal el equipo. Y el equipo está pensando, o sea, tomando otro punto de referencia, que la corriente que está ahí es menos 9 voltios. Sin embargo, esto es incorrecto, ¿no? Si tú ves esto cuando mides, quiere decir que tu multímetro lo has puesto al revés.
tiene que salir un número positivo. Muy bien. Y ahora vamos a demostrar lo que es un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo. Entonces ahí la corriente se suma cuando las baterías están En en serie. paralelo, exacto, la corriente se suma. Y Sí, pero vamos a mostrarlo. en paralelo no, en paralelo. No, en paralelo se suma la corriente. En Resistencia. serie se suma la tensión. O sea, el voltaje. Muy bien. Ahora coloquemos esta batería de... Sí, vamos a usar dos nada más, porque la acabas... No, igual va a pasar el voltaje por aquí. A ver, puedo darle shadow a esto. Mejor lo coloco aquí. Muy bien, colocamos esto así. O mejor hacemos esto. Aprovechamos que tenemos esta placa de pruebas, el protoboard. Y colocamos esto aquí, positivo, negativo. Ya, ahora vamos a colocar la resistencia de 120 ohmios. 120 ohmios, de nuevo los 120 ohmios. Y aquí lo que hacemos es conectar el positivo aquí. Este va aquí. Y ahora vamos al negativo. Y aquí podemos hacer lo mismo. Va del positivo aquí. Estamos aquí. Y aquí. Igual aquí. Iniciamos simulación y todos se han encendido aquí también. Pero ¿por qué uno está más encendido que otro? ¿Se dan cuenta? El aquí tiene más brillo. Estos aquí están un poco como que medio muertos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues, recuerdan que anteriormente todos estaban de la misma intensidad luminosa, todos brillaban de la misma forma. En este caso, lo que pasa es que la corriente se está dividiendo. Aquí está llegando más corriente, aquí llega menos corriente y aquí menos. Cuando tenemos un circuito en paralelo, la corriente se divide en cada punto. En el caso de las cargas, ¿no? Y por eso es que este tiene más brillo, este menos y este menos. Sin embargo, cuando colocamos las baterías, como dijo nuestro compañero hace un momento, en paralelo, voy a buscar el multímetro de nuevo, multímetro. Ah, otra cosa más, cuando vayan a medir corriente, la corriente, voy a cambiarla aquí a corriente, amperaje, no se puede conectar como conectamos antes para medir la tensión. Lo que hacemos, bueno, lo que hicimos antes fue esto, ¿no? Lo colocamos aquí a este punto y a este punto. No, la corriente no se mide así. Así se mide la tensión y la resistencia. La corriente tiene que colocarse en serie. O sea que de aquí, del más de este tiene que venir aquí y este aquí. Y de esa forma medimos la corriente. 0 amperios, no sé por qué se ve 0 amperios acá, de repente porque no tenemos una carga. A buscar una resistencia. De hecho, esta misma puedo usar. Control C, Control V. No, una pregunta. Sí, dime. ¿No tendrías que conectar al otro polo? Al negativo. Sí, para medir la corriente. Porque estás conectando a dos del mismo polo, creo. Ah, tienes razón. Ese ya viene a Y ser mi error. Tendría que colocarlo deberías abajo, hacer si mal no eso, ¿no? recuerdo. Sí, un lapsus Y, brut. y ahora una pregunta. No entendí cuando dijiste que
así se medía la corriente, pero no se medía la tensión. O sea, sí entiendo que la corriente Ah, se medía así, pero la sí. tensión, ah, ahí me confundí un poco. Sí, la tensión se mide de la siguiente manera. A ver, un momento. En este caso la batería es de 3 voltios, ¿no? La tensión se mide de un punto a otro, así, en ambos puntos. Aquí tenemos, de hecho, se midió la corriente. Aquí tenemos la tensión. A ver, vamos a colocar un mejor ejemplo acá. Sí va a ser mejor, creo, medir la corriente. Esto sí, recuerdo muy bien. A ver, si quieren medir la tensión aquí, bueno, esta batería la voy a volver a colocar acá y la voy a colocar acá. Y el positivo va acá, como estaba antes. Si quieren medir la tensión en este punto, voy a quitar esto de aquí. Si quieren medir la tensión en este punto, lo que tienen que hacer es esto. Colocamos aquí, bueno, en este terminal, y en este terminal. E iniciamos la simulación. Aquí la tensión que está cayendo en esta resistencia es de 958 milivoltios. Y ahora, si queremos medir la corriente que pasa por aquí, lo que tenemos que hacer es esto. El multímetro, ya en amperaje, lo colocamos en serie. Y aquí tenemos la corriente. Lo que pasa es que la corriente, para poder ser medida por un multímetro, tiene que pasar por el multímetro, de tal forma que la corriente va de aquí, aquí, y luego regresa. Si colocamos en paralelo, como coloqué antes con la resistencia, la corriente no se va a poder medir. Tal vez en esta simulación se pueda medir, no estoy seguro, no lo he intentado. Pero en la vida real, tú agarras un multímetro y lo colocas así, hasta le puede hacer daño. Por lo cual no se coloca así, se tiene que colocar en serie, perdón. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, voy a leer el chat. El super chat, de repente están diciendo algo en el super chat. Se quema. Sí, se quema. Muy bien. Entonces lo que yo quiero que ustedes hagan es en Tinkercad mismo, enciendan un LED, pero utilizando esto. Tan, 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 tan. A ver, veamos. En todos, quiero que me enciendan el LED. A ver que no lo encuentro. No está acá, no está acá. Básico de repente. No, creo que lo han quitado. En todos. Aquí está. Quiero que utilicen esto. Experimento de colegio. Esta papita. Quiero que con esta papita me enciendan un LED. Que me hagan que lo puedan encender, ¿no? Y para esto, para encender el LED, van a tener que utilizar más de una papa. Van a tener que estar sumando los voltajes, tal como expliqué hace un momento, ¿no? Mediante un circuito en serie. Así que quiero ver que ustedes lo hagan, por favor. Esa es la aplicación que estoy dejándoles. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Cualquier problema me avisan. Yo voy a ver sus circuitos en un momento. Luis, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí te escucho, Michael. Creo que para que los chicos se puedan guiar, si no, creo que sería lo ideal que descubran, o sea, cuántas papas son necesarias para que enciendan el LED Ya.
Y tú, por ejemplo, hacer un ejemplo con el limón, ¿no? Tú con unos cuantos limones enciende un LED para que ellos vean cómo es el procedimiento usando un alimento. Mm, vale, pues entonces voy a mostrar el... Sigue presentando, ok. Voy a mostrar este ejemplo utilizando limoncitos, ¿no? Hasta limoncitos, limoncitos. Bueno, pues para que se encienda este LED, lo que tenemos que hacer es aumentar el voltaje, porque si colocamos el multímetro acá y medimos el voltaje de un limón, nos vamos a dar cuenta de que esto de acá es 520 milivoltios. ¿Qué significa esto? Significa 520 voltios, pero entre 1000. Con esto no vamos a conseguir encender el LED, es muy poco, demasiado poco. Ahora, como les enseñé, tenemos que colocar el circuito en serie. Así, miren, tomamos este punto y este punto. Iniciamos simulación y aquí ya tenemos un voltio. Y según Google Sun, para encender un LED, lo mínimo que necesitamos es 1.7 voltios. Bueno, es 1.7 voltios y el máximo es 3.3 voltios. Si tenemos más de esa cantidad de voltaje se va a quemar y si tenemos menos no se va a encender. De hecho, para encender este de acá con el mínimo, lo que tengo que hacer, ay, me estoy perdiendo el limoncito, es mínimo tener 3 limoncitos conectados. Vamos a ver cuánto voltaje hay aquí, cuánta tensión. En español el voltaje es tensión. Tenemos 1.56. Esto de aquí ya debería encender el multímetro. Perdón, el LED. Colocamos aquí e iniciamos. Sí, lo ha encendido. Es mínimo, pero lo ha encendido. En todo caso voy a colocar otros 3 limones más, pues. A ver, vamos a colocarlo acá. Pim pam, pim pam. Otro limoncito. Bueno, uno o dos más. Yo creo que con eso se va a poder notar más. Y colocamos a este punto. Y esto va acá. Y esto va aquí. Iniciamos la simulación. Y sigue Todo siendo poco, pero tiene en más serio. brillo. Exacto, en serie. Pero yo quiero que ustedes no usen limones. Quiero que ustedes usen papitas. De por sí la papita debería tener más tensión. Vamos a medir la tensión de la papita. ¿Cuántos voltios se necesita para encender un LED? 1.3. 1.7 es el mínimo. De hecho, si pudiera, va de 1.7 a 3.3 voltios. Por lo que lo ideal sería que estés en ese rango, ¿no? En la mitad entre esos. O sea, 2.5, por ejemplo. 2.5 voltios. A ver. Ya quiero que conecten en serie las papitas. Quiero ver cuánto tiene una papita. Cuánto tiene un limoncito. En efecto, la papita tiene 670 milivoltios y el limón 520 milivoltios. Quiero que con la papita me enciendan el LED. Bien, cualquier pregunta me la hacen. Yo voy a estar aquí esperándolos.
Voy a dejarlo, creo, para que puedan estar viendo esto. Esto de acá para que no se vayan a perder. Ahí lo voy a dejar. No, ¿y cómo sería si lo conectas en paralelo? En paralelo lo que pasaría es que estarías aumentando la corriente. Hay equipos, mejor dicho, mira, mientras más corriente tengas, la batería de tu celular va a durar más tiempo, por lo que va a haber más corriente. Si tienes más corriente, vas a poder encender más equipos al mismo tiempo. Vas a poder tener más cosas. Esa es la corriente, esa es la ventaja de tener más corriente. Sin embargo, tienen que recordar algo. La corriente eléctrica es peligrosa. Lo que mata no es la tensión, es la corriente. Por lo que a partir de cierto punto, la corriente sobrepasa tu resistencia y ya es peligrosa. Dependiendo de lo que quieras hacer, se va a utilizar corriente, cierta cantidad de corriente. Pero esta corriente, la corriente que tenemos aquí es mínima, por lo que no te haría daño. O sea, es peligroso el circuito en serie. Si colocas demasiadas baterías en serie, sí, peligroso. Eso se podría explicar porque tienes que tener todo o nada, ¿verdad? De- para que funcione todo el circuito. No entiendo tu pregunta. O sea, para que funcione en serie tendrías que conectar todo. Todo, Sí, todo. pero el problema es que si colocas en serie, ten en cuenta que la corriente va a ser igual en todos los puntos. Por lo que si tú conectas en serie para tratar de disminuir la corriente, no va a pasar. No va a pasar. Lo que vas a bajar solamente va a ser el voltaje. Mira, hay una cosa interesante. La energía calorífica está dada por la potencia. Y la potencia se obtiene multiplicando la tensión, o sea, el voltaje, por la corriente. Estás bajando el voltaje, ¿no? Tienes que bajarlo de tal forma de que la corriente, bueno, de que la potencia, esa multiplicación, sea mínima, de tal forma de que no te haga daño. Pero si la corriente llegas a ser altísima y tu voltaje es 1, pues no sirve de nada, porque pongamos que tienes unos 900 amperios, así de corriente, y tienes 1 voltio. Sigue siendo peligroso, vas a tener 900 vatios, sigue siendo fuerte para ti, te va a hacer daño. Por lo que depende completamente, no tendrías que tener menos de 1 voltio, ¿sí? Para estar dividiendo el voltaje hasta una corriente la cual no te haga daño, ¿no? De hecho, voy a buscar ahora mismo cuánto es la cantidad de corriente que puede romper tu resistencia y hacerte daño. Sí, gracias.
Entonces, una pregunta Sí, Sergio. para entender focos, entonces es mejor un circuito en paralelo, ¿cierto? Porque ¿Cómo? Para para focos. encender foquitos de bajo voltaje, LEDs, eh, los chiquititos. sí, Eso depende de cómo quieras usar tu LED. Normalmente lo que hacen el LED, para lo que sirve, es para avisarte si la corriente está pasando por ahí. Es como una especie de alarma, ¿no? Para indicar. Es más que nada visual, para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que está pasando en el circuito. Cuando yo hago circuitos eléctricos impresos, lo que yo siempre hago es colocar un LED para poder saber si está pasando por ahí. claro. Ajá. En todo caso es en paralelo, sí, normalmente se usa de esa forma. O también lo usamos para ejemplificar, ¿no? Para poder explicar este tipo de cosas. Claro, porque habría menos voltajes más pequeños, menos Exacto. riesgo de que se quemen. Ujú. Para proteger tus circuitos. ¿Alguno de ustedes ya terminó? ¿Que me puede compartir su pantalla? Uy, ajá. Tienen que encender una papita, bueno, perdón, un LED utilizando papitas, tal como está en la pantallita. No Pero necesariamente 5 papas, puede ser menos. Puede ser menos papitas, tienen que ver, porque la tensión de una papita no es la misma que la de los limoncitos. Puede que tengan que usar menos o más. Vayan tanteando. O también pueden medir a una papita, pueden medir la tensión de una papita y ver cuánto necesitan para encender el LED. Recuerden que el LED se enciende a partir de 1.7 voltios hasta 3.3 voltios. En ese rango, el LED se va a encender. De hecho, en el chat tenemos el rango escrito, por lo que tienen que alcanzar ese voltaje para poder encender el LED. Sergio, ¿qué tal vas con tu circuito? ¿Lo has terminado? Sergio, a ver, preséntame tu circuito. Luis, ahí parece de que Aliot Álvaro ya terminó y también Humberto comenta de que desde 2 papas hasta 5 papas. Creo que ellos han estado avanzando, si no para que ellos presenten. A ver, Humberto, déjame ver tu pantallita. Alio también, te si has conseguido. Profe, ¿debemos usar limones o papas para prender el LED? Papitas, papitas.
Profesor, no se puede compartir mientras está compartiendo. Ok, entonces voy a interrumpir mi pantalla. A ver, vamos a ver Elliot. Comparte tu pantalla, Elliot. Ya, aquí se puede en mi pantalla. Ya, has usado 5 papitas. La hice con 5 papas y bueno, yo hice iniciar simulación. Y aquí puedo ver que la luz LED encendió. Muy bien, Elliot. Y a ver, quiero que miras la tensión que hay ahí. Agarra un multímetro y colócalo en paralelo. A ver. Voy a buscar. ¿Dónde está? De hecho, salió antes. Uy, Ah, salió antes del multímetro. ¿Lo has colocado? No estoy viendo tu pantalla. ah, sí, lo siento, voy a volver a compartir. A ver, que los hermanos me muestren su circuito. Ingeniería y robótica. Quiero ver su circuito. Enseguida. Ya, Profe, profesor, que logré Aquí está. ¿puedo conseguirlo. compartir mi pantalla para que pueda ver mi trabajo? Un momento, por favor, que Ingeniería Robótica está mostrando su pantalla. Queremos ver su pantalla. Yo, profe. A ver, Ingeniería. Espera un momento que ya. Aquí está, tengo 5 papas y estás al iniciar simulación. Puedo ver que el LED se enciende un poco. Ok. No llego a ver el LED. Perfecto. Y si lo aumentas de más papitas, aumentaría su intensidad luminosa. Muy bien. Eso depende del voltaje que has colocado, el voltaje que le has dado. Se han sumado los voltajes. De hecho, podrías medir el voltaje que has conseguido. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir su pantalla? ¿Alguien que haya terminado? Profesor, ya sumé los voltajes. A ver, Elliot, vamos a ver cuánto es. Ya, a ver, un momento, estoy tratando de presentar. Ya, toda la pantalla. Ya, aquí ya me dice que está presentando. Entonces acá yo ya de todas mis papas las sumé a un multímetro, me dio 3.35 voltios. Vale, y por eso fue que se encendió la papita. Ujú. La LED, la luz LED. Perdón, el LED que me estoy confundiendo. ¿Alguien más haya terminado? Creo que Jessica tenía una pregunta. Bueno, Jessica, ¿cuál es tu nombre de verdad? No recuerdo. ¿Quién más quiere presentar?
Parece que Humberto también ha terminado. Ahí está preguntando cómo compartir pantalla. Ahí al Humberto. Ah, ok, costadito Humberto. de la cámara, a la derecha, hay una opción, un cuadradito con una flecha por arriba que dice presentar ahora. Ahí tienes que seleccionar y seleccionas compartir pantalla. Humberto dice que se le colgó el Tinkercad. A ver, Humberto, yo creo que si lo vuelves a abrir, va a aparecer de nuevo el circuito tal cual lo dejaste. Vuelve a abrir el Tinkercad, ciérralo y vuelve a abrirlo. Se guarda automáticamente. Me parece que Humberto pero se le cayó la conexión. Bueno, pues nadie más quiere mostrar su avance. Tenemos 13 minutos más para acabar la clase. Acabamos a las 6. Puedo mostrar, hace ratito mostré mi proyecto y le aumenté algunas papas y utilicé el multímetro. ¿Será que puedo mostrar cuántos voltios salieron? Sí, sí, puedes mostrarlo. O compártenlo, por favor. Aquí está. He utilizado un total de 7 papitas, sí, 7 papas, y el resultado fue 4.69 voltios. Ok, a ver, déjame verlo bien. Bájalo un poquito, quiero ver cuántas papitas ha colocado. 7 me dijiste, ¿no? Sí, de esas 7 salieron Ujú. 4.69 voltios. Ok, a ver, conéctalo LED ahora. Creo que te has pasado del voltaje, pero de repente la corriente, al ser poca, te salva. A ver, veamos. Uy. Sí, sí, no se bajó, ¿no? Muy bien. Déjalo ahí. Lo que pasa, a pesar de que tiene el voltaje que supera lo que tolera un LED, es que la corriente de la papita, su corriente es muy baja, por lo que no le hace daño al LED. O se ha quemado ahorita, no estoy seguro. ¿Se ha quemado el LED? No, solo le cambié de color. Ah, vale, vale. Miren, los LEDs tienen este detalle. Cada LED se enciende con un voltaje. Ese LED creo que lo has colocado en blanco. No se enciende porque no has alcanzado el voltaje necesario para encenderlo. Profe, Dime. ¿puedo mostrar mi pantalla? Sí, sí, vamos a probar. Cuando mido la corriente con el LED puesto me sale otra medida. Exacto. Te sale otra medida porque la corriente se está yendo al... Espera, ¿qué? ¿La corriente?
¿Está midiendo la corriente o la tensión? La tensión se debe estar dividiendo en todo caso. A ver, muéstranos tu proyecto. Veámoslo, a ver. Acércalo un poquito más. ¿Verdad? El niño que nos está compartiendo la pantalla ahorita está ahorita ingresando con Jessica. ¿Cuál era tu nombre? ¿Nos Sí. podrías decir, por favor? Que no escuché muy bien. Está con la cuenta de Jessica, pero me gustaría saber tu nombre verdadero. Mi nombre es Manuel Edmundo Inga Cherokee. Manuel, hace tiempo te veo en las clases. Tú eres muy... Te veo muy seguido por aquí, ¿no? Eres curioso con estos temas. Y es muy bueno, Manuel, eso es muy bueno. Rojo. Cada LED tiene un consumo específico. Mientras el LED es más brilloso, más luminoso, Profe, ahí va a se puede consumir más ver. corriente y tensión. ¿Cómo? Ahí se puede ver. Sí, sí podemos verlo. ¿Y cuánta tensión has usado para eso? Son 7 papitas, ¿no? A ver. Detén la simulación primero, detén la simulación. Detén la simulación y luego lo mueves. Ahí está, profe. Estás usando 4.69 voltios. Como dije antes, la razón por la que el LED no se está quemando es porque las papitas tienen poca corriente. Si utilizáramos este voltaje, pero de una batería, una pilita, vamos a quemar el LED. Pero bueno, pues en este caso las papitas no se utilizan para encender este tipo de equipos, por lo que tenemos que preocuparnos por el voltaje que se le está aplicando, ¿no? Porque de fábrica ya tienen cierta cantidad de voltaje, de tensión, y esto va a afectar. Muy bien, sin nadie más que presente, ¿alguna duda de alguno de ustedes para ya poder terminar con la clase? Sí, podríamos hacer un ejemplo en paralelo, con, con papitas en paralelo. Un ejemplo en paralelo. En todo caso, lo que se tendría que hacer es aumentar la corriente. A ver, con papitas. Yo creo que podría, claro, pueden hacerlo, pero no se me ocurre una carga que para utilizar. A ver, tal vez a alguno de ustedes se le ocurra algo. A ver, Sergio, ¿tú qué pensabas hacer? No, solo me dio curiosidad. No, sí, de hecho que se puede, ¿no? Pero realmente no se me ocurre mucho que hacer ahorita. De repente, a ver, vamos a ver. Si le bajamos la cantidad de papitas a 3, pongámosle 3, no sé cuánto voltaje era eso, pero creo que era lo suficiente para encender un LED. Y le colocamos otra papita, otras 3 papitas en paralelo. Si hacemos eso, vamos a aumentar la corriente, por lo que el LED debería brillar más. A ver, de repente puedo compartir mi ventana de nuevo. Este no es. Pestaña. Compartimos la pestaña. Aquí está. A ver, quiero ver cuánta tensión tengo aquí con los limones, por ejemplo.
Vamos a ver el LED. El LED. Este LED voy a colocarlo, ¿no? Porque quiero ver cómo brilla esto. Simulación, brilla poquito y la tensión que tenemos aquí es de, a ver, voy a colocar aquí, que vaya al positivo, ¿sí? Y también que vaya al negativo. A ver, también voy a colocar un limoncito, otro limoncito, vamos a colocar, esta vez vamos a usar un solo limón. A ver, el positivo está acá a la derecha, así, así, y aquí. Eso también está consumiendo. ¿Está esto? No, no, es que estoy colocándole en serie también. Luis, yo creo que lo que puedes hacer Cerrando. ahí es mejor colocarle en paralelo otro foco para que muestres cómo también, por ejemplo, funciona con la misma tensión y en paralelo se parte la tensión, pero igual estás alimentando los dos, ¿no? También es un ejemplo de... No, sí, es que eso ya lo he mostrado antes. A ver, déjenme recordar cómo era esto. Uno, dos, ahora los tres. A ver, acá, lo pongo acá, lo pongo acá. Vamos a tener acá. No me deja. Dos, tres. A ver, les cuento una cosa. Yo he hecho esto, pero con baterías para un robot. Necesitaba más tensión, bueno, perdón, más corriente. Y lo que hicimos fue colocar las baterías en paralelo para poder aumentar la corriente. Y de esa forma alcanzamos la corriente necesaria para poder mover el robotito. De hecho, yo creo que estoy fallando acá porque debería conectar esto directo aquí y aquí, pero no me está dejando. ¿Verdad? Bueno, pues ha aumentado la intensidad tampoco tanto porque pues es mínimo, es demasiado mínimo. A ver, pero como les expliqué hace un momento, ¿no? Con la batería, pero no estoy seguro si con una batería de 9 voltios, como la que estoy acá, puedo acá, encender el motorcito de acá. De repente sí. A ver, motor de aficionado es el que he utilizado. Más, menos. Este, por ejemplo, está girando aquí. Y si le aumento la corriente, debería ir más rápido, pues. A ver, lo tenemos acá. Los 9 voltios. O me permitiría colocar más motorcitos, por ejemplo. Colocar esto así. Positivo, positivo, negativo, negativo. Más y menos. Paralelo. Muy bien, en este caso lo que se hace en la vida real, ¿no? Ahora mismo no puedo dar un mejor ejemplo, ¿no? Es que
cuando colocamos la corriente, hay equipos en los cuales se necesita, vaga la redundancia, más corriente, por lo que hacemos es colocarlo en paralelo, ¿no? Y de esa forma conseguimos que se alcance la corriente necesaria para poder mover el equipo. Ahora mismo por las limitaciones del software no parece que no puedo mostrarlo muy bien, pero pues les estoy diciendo cómo funciona, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, tú tienes tus baterías estas de celular y quieres que la batería lo almacene más corriente para que cargue tu celular por más tiempo, tenga más porcentaje. Entonces lo que hacemos es colocarlo en paralelo, aumentamos la corriente, mantenemos el voltaje para que no destroce tu equipo y de esa forma logramos conseguir más corriente, ¿no? Para tu batería sin que destruya tu equipo. Eso básicamente es la corriente. ¿Alguna otra pregunta, acotación o algo que quieran hacer? No. Ok, en todo caso, pues vamos a proceder a... Profe, no me gusta Kahoot. No, lo siento, pero por el tiempo que nos da que tenemos aquí, no podemos pasar de las 6, pues. No queremos abusar tampoco del tiempo. Y pues bueno, pues fue un placer estar con ustedes, gracias a todos, gracias a la municipalidad que nos dio este espacio y gracias a los voluntarios que están trabajando con nosotros, ¿no? Y al grupo Roppelt,